Hola, ¿qué tal mis amigos? Tengan cada uno de ustedes muy buena tarde. Hoy con el amor que siento por la palabra de Dios y sobre todo por su autor, Jehová. Quiero compartir con usted, hermano, seguidor y toda persona que le guste este canal por las verdades que se imparten acá. Hoy mediante esta Biblia, Reina Valera 1960, quiero compartir con ustedes en palabras de nuestro Señor Jesucristo de que cuando Él sería entregado, azotado y muerto por el mundo, es decir, por nuestras rebeliones, pero que también en su propia palabra, es decir, en palabra de Cristo, de que Él sería resucitado el tercer día. Veamos, para aquel que dice que Jesús es el mismo Dios, hoy verá usted con claridad de que Jesús no es el Dios Todopoderoso. Jesús no pudo haberse resucitado a sí mismo. De lo contrario, la Biblia se estuviera contradiciendo hasta Cristo Jesús mismo. Pero veamos, vayamos en el Evangelio de Mateo. En el Evangelio de Mateo, en su capítulo 16, versículo 21. Vamos a ver. Y dice así: desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Pero en total confianza, a pesar del dolor y sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, Él sabía que Dios lo levantaría de la tumba al tercer día. Veamos los siguientes versículos y vea usted la diferencia de que Jesús no es Dios, porque Dios es el que resucita a Jesús. Seguidamente vayamos a epístola o carta o libro, como usted pueda conocer, de los Hechos de los Apóstoles. Hoy lo veremos en el capítulo 2 de los Hechos, en su versículo 24, en discurso del apóstol Pedro, para aquellos judíos que fueron incrédulos, que negaron a Cristo hasta lo mataron. En palabras del apóstol Pedro, Hechos 2, 24, al cual Dios levantó sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. El apóstol Pedro está diciéndole a los judíos que Dios levantó o liberó de los dolores de la muerte a Jesús, porque era imposible que Cristo, o ya muerto, fuera retenido por esa muerte. Por eso al principio dice que Dios levantó. Aquí se refiere a Jesús. Pero veamos un poquito más adelante, siempre en Hechos, solo que ahora en el capítulo 13, versículo 30. Hechos 13:30. Mas Dios le levantó de los muertos. ¿Escuchó bien? Lo resumo de esta manera porque estoy seguro de que usted sabe que Jesús, al morir, hasta dijo, antes de morir dijo: Dios mío, en tus manos encomiendo mi espíritu. Imagínense que si Jesús fuera Dios, ¿cómo es posible que Él se encomendara a sí mismo? No tuviera sentido ni lógica, ¿verdad que no? Así que Dios fue el que levantó de la muerte a Jesús. Es decir, que Él lo resucitó
Así que Dios y Jesús no son la misma persona. Siempre en palabras de el apóstol Pedro. Ahora vayamos a primera carta de Pedro, en su capítulo 1. Primera epístola de Pedro, en su capítulo 1, solo que ahora veamos el versículo 21. Y mediante él, ¿cuál creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios? Bueno, veamos el versículo 20. Siempre hablando respecto a Cristo Jesús, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios. Pedro aquí estaba hablando a sus hermanos y a los nuevos creyentes, diciéndoles de que ellos creían en Dios, quien le resucitó de los muertos y que le había dado gloria, es decir, al Hijo, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Así que Pedro recalca la importancia de creer en Dios y que ejercieran fe y esperanza en ese único Dios, por supuesto, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y así nuestro Señor Jesús, un hombre de fe, fervoroso, siempre orándole a su Padre. Esto muestra que Jesús no es Dios. De lo contrario, Jesús estaría orándose a sí mismo. No caiga usted en esta mentira, y si ha caído, salga de ahí. Bienvenidos a la verdad. Sigamos comparando lo que dice la Biblia respecto a la muerte y resurrección de Cristo y que Dios lo levantó de la tumba. Vayamos ahora a Apocalipsis, en el capítulo 2. Capítulo 2 de Apocalipsis. Por supuesto, ya Jesús resucitado, ya en palabras de Cristo, escuche usted lo que dice Jesús. Apocalipsis 2, 26 y 27. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también he recibido de mi Padre. Muy bien. Si Jesús dice que recibió del Padre autoridad, porque sabemos que en Mateo 28, 18 dice que, en palabra de Cristo, que dijo, toda autoridad me ha sido dada. Y Jesús aquí lo repite, Jesús ya ha resucitado, para que usted vea que Jesús no es Dios. Entonces, como Dios le dio autoridad a su Hijo Jesús, Jesús también está delegando autoridad para aquellos vencedores que se sentarían con Él en su reino. Por eso dice, al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Pues piensen esto, si Jesús fuera Dios, no tuviera sentido, ni tendría sentido de que un Dios reciba autoridad de otro Dios. Usted busque pasta a pasta, página en página, en ninguna parte usted verá de que a Jehová Dios se le da autoridad, porque el Dios Todopoderoso, el Alfa y Omega, Él es Dios y Padre de nuestro Señor Jesús. Aquí Jesús ya resucitado está diciendo de que Él recibió autoridad y también delega la autoridad a sus apóstoles, por supuesto.
en aquel tiempo, aquellos ungidos que con él gobernarían. Pues así como él también la heredó de su padre. Bueno, espero que haya entendido quizás parte de las verdades que le mostré mediante esta Biblia y sepa y entienda claramente que Jesús no es Dios. Al contrario, usted debe creer en el Dios y Padre de nuestro Señor Jesús, el Dios que resucitó a Jesús, en aquel Dios que Cristo Jesús confiaba. Bienvenido a la verdad. Esto fue a favor de la verdad. Si le gustó el video, comparta y hagamos viral las verdades profundas de Dios. Bendiciones y salga de la mentira de tres dioses en uno.